Bienvenidos a Familias Transformadas. Hoy continuamos con el estudio del libro de Proverbios. Recuerden que quedamos en el capítulo 8 hasta el versículo 17. Entonces, vamos a continuar del versículo 18 hasta donde lleguemos. Recuerden que muchas veces pues nos demoramos en cada versículo porque pues hay que profundizar. Así que iniciemos. Dice: las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Porque vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Entonces, vemos que dice que la sabiduría nos trae riquezas duraderas, riquezas de justicia, riquezas de honra, de honor. Entonces quiere decir que la persona que se vuelve sabia trae consigo riquezas, trae recompensa a quienes buscan la sabiduría. Nosotros debemos recordar que cuando una persona es sabia y trae una riqueza no solamente espiritual, sino terrenal, esa persona lo que busca es hacer riquezas, pero que sean riquezas lícitas, o sea, cosas que traigan bendición no solamente para él, sino para todas las personas que con ellos laboran. Entonces, una de las cosas que el ser humano debe tener en cuenta es que cuando nosotros nos apegamos a Dios y le pedimos a Él sabiduría, obviamente no solo bendecimos nuestra vida, sino la de los demás. Dice, es mejor que el oro y la plata, porque la ganancia que se obtiene con ella es mucho mejor, ya que la riqueza del ser humano muchas veces, como le decía yo, pues viene de injusticias cometidas. Pero quien tiene sabiduría de parte de Dios sabe hacer negocios buenos, de manera honesta, sin hacer trampas y sin abusar de sus trabajadores. Es muy común ver en revistas como Forbes o Dinero grandes empresarios. Ahí sale cuánta es su fortuna, en qué nicho de mercado ellos se mueven, por ejemplo, telecomunicaciones, en cosas de las necesidades cotidianas como el agua, la luz y todas esas cosas, pero muchas veces esas riquezas vienen de grandes injusticias. Yo no sé en cuántos países hoy en día hay los famosos call centers. Eso nació en Francia, esa idea, y la han llevado a diferentes países del mundo, pero crecen y crecen como una bola de nieve, pero resulta que desgraciadamente ese tipo de negocios tiene a la gente bastante sometida. Todos los días cambian las reglas de juego. Dicen, esto fue lo que le propuse al inicio, y con todos los días o cada mes cambian las reglas, ¿no? Para hacer que la persona no gane lo que ellos le prometieron. Porque cuando las personas trabajan en lugares así, por cada venta que hagan, se supone que les dan un beneficio. Pero cada vez presionan y presionan a las personas de tal manera que le dicen, si usted no atiende en tantos minutos a la persona que llama y no hace la venta, el cierre de la venta, pues resulta que ya no tiene el beneficio. Así haya la persona hecho la venta, es un ejemplo. Entonces uno dice, van sometiendo a la gente, ellos
van creciendo sus números en ganancias, pero ¿a qué sacrificio? De personas que realmente pues están siendo sometidas y como hay necesidad, pues la gente lo hace. Entonces, esas son las riquezas que dice se gana el ser humano, la persona común con esa mentalidad sí, de hacer dinero de manera rápida, de manera que no es ilícita, pero sí de manera que no es justa para todos los demás. Entonces dice, mientras que la sabiduría de Dios no añade tristeza. O sea, gana tanto el empresario como las personas que trabajan con ellos. Entonces, una de las cosas que Dios promete a las personas que realmente se esmeran, dice, por aprender, es que todo lo que yo les doy, dice, es algo que no es momentáneo, sino que trasciende. La sabiduría que Dios da es una sabiduría que trae en sí ganancia, porque no solamente es placentero para el que está a la par de uno, como para el que nos ve, porque dice, bueno, esa persona ha hecho riquezas, pero con una calidez y una humanidad tremenda. Y aparte de eso, pues muchas de las personas que realmente han hecho riquezas así de manera honrada, de manera justa, lo que hacen es que también gran parte de sus ganancias la utilizan para beneficiar a otros. ¿Cuántas personas que tienen empresas grandes sin decir cuántas son sus donaciones? Esas donaciones muchas veces van a hospitales de niños con cáncer y muchas cosas más, ayudan a otros. Entonces dice la Biblia que cuando nosotros utilizamos los recursos para cosas buenas, resulta que todo ese beneficio pues nos añade más riquezas. Por eso dice, al que más da, más se le dará. Y hay un dicho que dice, a la mar van los ríos y el mar nunca se llena. ¿Qué quiere decir? Que cuando la persona camina en una comunión, en una coinonía con Dios, pues obviamente sus riquezas aumentan más. Entonces, ese es el beneficio de tener las riquezas con Dios. Nos sigue diciendo en el versículo 22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Aquí vemos que del capítulo 22 hasta el 26 o 28, en realidad está hablando desde el principio, cuando la creación, está hablando que cuando Dios creó la tierra, cuando Dios hizo todo lo que hay, el cielo, las estrellas, ya la sabiduría estaba con él. No es que la sabiduría sea creada como el universo, no, dice que ya estaba con él. Cuando habla de poseer, es un término que viene ligado al ser y ya estaba con Dios. Entonces dice, ya Jehová me poseía en el principio. Desde antes, desde todas sus obras, yo ya estaba en él. Entonces vemos cómo Dios dice que desde antes de la creación del universo ya estaba la sabiduría en él. Dice, para diseñar todo. Dios usó la sabiduría para crear todas las cosas de la nada. Es como cuando un arquitecto va a construir un edificio. Primero hace los planos, luego la maqueta y ahí sí empieza la construcción. Quiere decir que todo fue realmente planificado. Cuando Dios hace la creación de lo que habla el Génesis, Dios primeramente lo pensó, como les decía yo a ustedes, luego lo diseñó y luego lo llevó a cabo. Entonces, habla de un orden de la creación. Dice, yo estaba ahí.
yo miraba, yo veía, dice, cómo fue concebida las cosas, cómo Dios desarrollaba todos los fundamentos de la tierra. Y habla algo curioso, ¿no? Que dice que cuando Dios hizo la tierra, dice, hizo los trazos, hizo el círculo, hizo los fundamentos del abismo, puso límites al mar, hasta dónde debía de llegar, y le puso, como dicen, de aquí no vas a pasar y allá ya no puedes llegar a hacer nada más. Entonces vemos cómo todo desde un principio Dios lo fue desarrollando y lo fue ordenando. Y cómo tiene este libro de Proverbios, igual que el libro de Job, cosas que para el ser humano fueron descubiertas ya muchos años reciente a nosotros, ¿no? Que la tierra realmente es circular, porque antes la gente pensaba que la tierra era plana. Y hay gente que todavía sigue pensando eso, pero acá habla de que cuando Dios la trazó era un círculo. O sea, ¿quién le dijo a Salomón que la tierra es circular? Pues solamente el Espíritu de Dios. Entonces le estaba hablando, Salomón está contando todas las cosas que venían de parte de Dios, le estaba revelando los misterios que siglos después la gente viene a comprobar y la ciencia viene a demostrar que la tierra pues es circular. Entonces habla de todos los fundamentos de la tierra, sus bases. Y yo digo, pues nunca nadie ha visto las bases de la tierra, ¿no? Siempre se sabe que están, dice, como flotando en medio de la nada, y eso lo dice Job, pero Dios siempre habla de que la tierra tiene bases, o sea, hay cosas que nosotros no podemos ver más allá de ese mundo espiritual, pero yo supongo pues que sí existen las bases de la tierra y del mismo universo. Entonces vemos que es hermoso cómo Dios pone todo en un orden. Y dice en el versículo 29, y yo me deleitaba, disfrutaba viendo cómo todo iba adquiriendo su belleza. Pero el deleite más grande, dice, el sello de la creación, dice la sabiduría en el versículo 31, es la creación del ser humano. Vemos que ella se regocija cuando Dios forma al ser humano. Para mí, dice, ese es el sello de la creación. Yo siempre les he dicho a ustedes que cuando uno lee Génesis, uno se da cuenta que es como cuando uno tiene, por ejemplo, compra una pecera. Yo hace años le compré una pecera a mis hijos y resulta que pues la pecera viene vacía. Obviamente yo no la hice desde el inicio. Compré la pecera, pero compramos todos los elementos que ella debía tener. Y entre esos, pues como yo vivo en un lugar frío, había que tener un aparato que tibia el agua, que la pone a la temperatura correcta para que los peces no mueran congelados. Entonces yo me imagino que cuando Dios hace la tierra y tiene pensado poner al ser humano, pues la crea con todas las cosas que el ser humano necesitaba, tanto la temperatura como las plantas, donde se iba a alimentar, donde iba a dormir, cómo iba a ser todo fue diseñado para que nosotros pudiéramos habitarla. Y eso es algo hermoso, porque vemos que Dios como Padre pues no trajo a un hijo, a un ser humano, a un ser que necesitaba de él así. Él realmente pensó todo antes de ponernos en la tierra. Y acá Dios le revela a Salomón que el sello de la creación fue el ser humano. Fuiste tú y fui yo.
como les decía, el ser humano es el sello de la creación de Dios. Entonces deberíamos de sentirnos orgullosos porque realmente nuestro Padre pensó en nosotros. Y como suelo decirle a la gente, Dios nos hizo con el propósito no solamente de servirle a Él, sino de hacer un mundo mejor para las personas que nos rodean y necesitan aprender de Él y de su amor. Ahora continuamos con el versículo 32 al 36 y nos dice: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces vemos que la sabiduría pues sigue insistiendo de que nos acerquemos a ella. Ahora pues ella nos sigue llamando, y la intención es que nosotros, ahora no es que solamente ella nos llame, sino que nosotros la sigamos. ¿Y con qué objetivo? Obviamente dice para aprender más, para crecer más como seres humanos y para adquirir bendiciones. Quien adquiere la sabiduría, dice, no será avergonzado jamás, porque la sabiduría la debemos de buscar obviamente de manera intencional. Recordemos que el que adquiere sabiduría adquiere beneficios. Hay muchas personas que dicen que todos nacemos con sabiduría, y es verdad. Y gran parte de la sabiduría pues va creciendo también conforme nosotros vamos aumentando los años, por experiencias de la vida, tanto nuestra como de terceros. Todo el tiempo aprendemos, pero la Biblia nos enseña que la sabiduría más profunda viene de parte de Él. Por eso cuando Salomón ora y le dice a Dios pues que le da las gracias porque le ha entregado un país extraordinario, pero que él teme no tener la capacidad para poderlo gobernar, él no le pide riquezas, sino que del corazón le sale que le pide sabiduría para saber administrar el pueblo, y Dios le da una sabiduría impresionante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también es un don, que si nosotros lo pedimos, Dios nos lo da. Entonces, y no hay nada más impresionante que tanto el conocimiento que ya nosotros hemos adquirido por experiencias de la vida, como el que Dios nos da, pues se vuelve algo todavía más fuerte y más poderoso. Entonces, es necesario que nosotros en nuestra oración, en esa comunión que tenemos con Dios, de manera intencional, le pidamos a Dios que nos dé sabiduría. Entonces, sigue diciendo que bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. ¿Qué quiere decir? Que la sabiduría es como una escuela donde nosotros podemos ir, buscar información, crecer. Es un estudio constante. Por eso hay muchas personas que se enriquecen leyendo libros realmente que los edifiquen, que los levanten, que realmente dejen cosas importantes en su vida. Yo siempre les digo a ustedes que en los libros hay de todo. Entonces, pero si nosotros buscamos libros que realmente nos ayuden a crecer, no solamente en el área espiritual, sino en el área intelectual, moral, ética y todo, pues obviamente nos vamos a volver más sabios. Y todos los días, pues todos sabemos que tenemos que leer la palabra. Entonces crecemos. Es una escuela. Y yo creo que nosotros, mientras estemos en la tierra, en los años que Dios nos quiera regalar, obviamente
vamos a estar en la escuela de la vida y tendremos que adquirir sabiduría todos los días, porque eso es algo inagotable. Nosotros, mientras estemos acá, les aseguro que hasta el día que nos vayamos vamos a aprender, pero no es solamente aprender, sino llevarlo a la práctica. Luego dice, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Obviamente, pues yo les digo a ustedes que quien se vuelve sabio alcanza el favor de Jehová, o sea, de Dios, los beneficios de Dios. Obviamente, la persona que se vuelve sabia sabe administrar, sabe gobernar, sabe dirigir, sabe cómo llevar a su familia al lugar que Dios quiere que la lleve, obviamente. Entonces adquirirá los beneficios de parte de Dios. Entonces, obviamente, pues que eso a todo el mundo cautiva y atrapa, porque ¿quién no quiere llevar a su familia al éxito? ¿Quién quiere ver a un hijo destruido? Pues nadie. Pero si nosotros adquirimos sabiduría de todas las cosas que Dios nos muestra, aún de aquello malo, debemos aprender, porque esa es la verdadera sabiduría. Aún de aquello que parece malo, negativo, terrible, debemos aprender para enseñarle a la siguiente generación: yo ya hice eso o alguien lo hizo y no te conviene. Esa es la verdadera sabiduría, que aún de aquello malo nosotros podamos aprender. Porque, como dice el apóstol Pablo, todo obra para bien. No estoy diciendo que es bueno que a una persona se le rompa una pierna, no. Pero dice la Biblia, aún de aquello que parece tan terrible, tienes que aprender algo. Y es, pues, obviamente, si me fui en ese hoyo, pues tengo que aprender a irme por otro lado, evitarlo. Yo no sé cuántos han montado a caballo. Yo lo hice hace muchos años por bastante tiempo y les aseguro que cuando uno va en lo oscuro, los caballos pues ven bastante mejor que uno y ellos conocen el camino. Y si hay una piedra en la cual ellos se tropezaron y casi se caen, si tú lo quieres volver a pasar por el mismo lugar, aunque le des palo, no pasa. Entonces, perdón, asimismo, Dios está diciendo, aprende aún de tus errores y dáselo como pan de vida a la siguiente generación. ¿Qué quiere decir? Enséñale que ya eso casi te mata, enséñale a la siguiente generación que no lo haga. Entonces, al final nos dice, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que obviamente la persona que rechaza las instrucciones de parte de Dios y también de no aprender de los errores de la vida, dice, terminará en la tumba, terminará muerto. ¿Por qué? Porque pues obviamente una persona que comete errores fracasa. Y una persona que lo hace reiterativamente, pues obviamente difícilmente se va a levantar. Mientras que una persona, por ejemplo, que tuvo una quiebra financiera y sabe, después mira, analiza qué fue lo que hizo, entonces dice, bueno, me puedo volver a levantar, puedo volver a hacer el negocio, puedo volver a hacer empresa, pero yo ya sé qué fue lo que me llevó a la quiebra. Y obviamente pues no comete los mismos errores. Entonces, asimismo, Dios dice, quien me ama encontrará vida, pero quien me cierra la puerta, obviamente, pues se hundirá, porque hay personas que son, como dice la Biblia, necias, que cayeron ahí en ese precipicio y vuelve y lo hace. En cambio, el sabio ve el mal, dice, y se aparta. Entonces, es un llamado a que nosotros realmente estemos en constante búsqueda de esa sabiduría que viene de parte de Dios, que como les digo, pues también nosotros adquirimos por el conocimiento, por las vivencias, pero la más importante es esa que nosotros le pedimos a Dios
en lo secreto, diciéndole al Señor, tengo esta situación y solamente si tú me indicas cómo hacerlo, pues Él lo va a hacer y nos va a guiar. Entonces, me alegra que me hayan acompañado en este hermoso capítulo. Nos vemos en el próximo video. Espero lo disfruten, lo desglosen con sus hijos, lo analicen y realmente puedan tomar lo mejor de él. Nos vemos. Chao, chao.